Ok. Bueno, entonces, volviendo al tema de el principio de exclusión de Pauli. Pauli nos decía una cosita muy importante, que era la siguiente. Pauli decía, vea, nosotros en los orbitales que vamos a tener por ahí, nosotros en los orbitales vamos a tener la siguiente condición. Cada orbital, por así decirlo, decía nuestro amigo Pauli, cada orbital va a ser, por así decirlo, cada orbital va a ser, por así decirlo, como una casita, decía nuestro amigo Pauli. Entonces, en esta casita solo van a caber dos electrones para vivir felices. Pero los electrones, como ya había dicho ahí Dirac, los electrones tienen un supuesto giro por su propio eje. Como es una carga eléctrica girando, eventualmente esto provocará un campo electromagnético. El giro que establece Dirac dice, bueno, ese es el número de spin. Eso es lo que provoca que el electrón, por así decirlo, si yo digamos tengo supongamos que el electrón es como una bolita, yo hago que gire para acá o yo hago que gire para el otro lado. En un sentido, el campo magnético será positivo, en otro sentido será negativo. Al poner los dos electrones dentro de este espacio que es el orbital de esta casita, al ser positivo o negativo, sumarse, por así decirlo, ellos se anulan. Entonces, eso hace que el material que yo tenga ahí no sea como un imán. Y esto hace que entonces yo justifique, yo tengo un electrón, que en el simbolismo correspondiente es flecha para arriba, y otro electrón que en el simbolismo correspondiente es flecha para abajo. Eso es lo que me está diciendo. Yo no puedo tener aquí, como dice en el ejemplo desde el helio, los dos electrones apuntando hacia el mismo lado, porque acuérdese, si los dos giran para el mismo lado, voy a poner como ejemplo que giren para acá. Por ejemplo, serían, no sé, eh, positivo, positivo, se terminan repeliendo, se separan. Si fueran hacia el mismo lado en el otro sentido, también se repelen, negativo, negativo, se repelen. En cambio aquí, positivo, negativo, ¿qué hacen ellos? Anulan sus campos electromagnéticos y no hay repulsión. Pueden estar ahí juntitos. Eso es lo que me dice el principio de exclusión de Pauli. Entonces, cuando yo armo aquellos, digamos, diagramas de orbitales, digamos que voy a armar uno aquí, pero 1s, 2s, y aquí tendría que tener acá 2p, 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 que tendrían que ser el X, el y el Z, ¿verdad? Entonces, digamos que yo voy a hablar así, los electrones del elemento que forman el primero, que son por así decirlo, nivel uno, tendrían que estar así. Digamos que fuera para, no sé, tenemos ahí un elemento químico que esté, busquemos tabla periódica, perdón, para hacerlo bien. Ok. Digamos que lo vamos a hacer para el nitrógeno, que tiene 15 electrones. Entonces, el primer nivel, que es el hidrógeno y el helio, aquí se llena. El segundo nivel que yo tengo por aquí se llena acá. Uno, 2, 3, 4, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete electrones tiene el nitrógeno, perdón. Entonces yo tendría que a poner aquí el nitrógeno. ¿Qué pasa? Yo tengo que distribuirlos de forma en que ellos queden
Primero todos apuntando para un lado. Así, así y así. Yo no le puedo poner de golpe en los orbitales P todos los electrones al primero. El chiste es que todos los orbitales tienen que tener al menos un electrón para que sean estables. Si yo se los pongo todos al primero, dejo, por ejemplo, al último orbital, ese es el nitrógeno, ¿verdad? Dejo, por ejemplo, este último orbital vacío. Entonces él no es un orbital estable. Yo necesito que todos tengan aquí, aunque sea un electrón para ser estables. Por eso, en el principio de exclusión de Pauli y en la regla de Hund, que es lo que estamos viendo acá, yo tengo que tener siempre un electrón en cada uno de los orbitales. No puedo dejar orbitales vacíos. Y hasta que yo no los tenga llenos, no puedo volver a poner más orbitales. Digamos, si a eso fue el caso del nitrógeno, digamos si lo quiero hacer para el oxígeno, ya no es el nitrógeno, voy a hacerlo para el oxígeno. Es un electrón más. Ese electrón tiene que venir a caer aquí en los orbitales P. ¿Dónde lo pondría yo? ¿En el último? ¿En el del medio o en el primero? Tiene que ir en el primero. Los orbitales siempre van de primero a último llenando. Como yo ya tengo esos aquí con un electrón, ya puedo volver a poner electrones. Y este ya tiene que señalar para abajo. ¿Ven cómo queda? Siempre tiene que seguir este principio. Que en el aula haremos más, ya cuando nos reunamos de nuevo, vamos a hacer más de esto, pero ya en vivo y ya con calma. Muy bien. Nosotros tenemos que entender dos conceptos que son el material diamagnético y paramagnético. El material diamagnético, por así decirlo, el material, perdón, pero empecemos con el paramagnético. El paramagnético son los que, por así decir, tienen un electrón suelto al final, son impares, los que tienen cantidad de electrón impar. Y como ese electrón del final, nadie le está anulando su campo magnético, ¿qué pasa? Cuando usted lo acerca a un campo magnético, él reacciona y como el hierro se atrae al campo magnético. El paramagnético, ¿qué ocurre? Esos son materiales que tienen cantidad de electrón par y como tienen la cantidad de electrón par, se anulan entre sí en el último orbital. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos no tienen ningún campo magnético activo para interactuar con un imán. Entonces el imán no los atrae, perfectamente los puede repeler. Ese es un principio que se utiliza, por ejemplo, en el reciclaje. Se pone a trabajar el imán atrae las piezas de hierro, pero repele a los materiales, como por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Aluminio, que pum, lo repele con un campo magnético, entonces lo separa. Por un lado va a caer el hierro, por otro lado va a caer el otro material. Ok, eso que decíamos antes, que era la denominada regla de Hund, ¿verdad? Que esta regla de Hund, ¿que me está diciendo a mí? Lo que acabamos de explicar. Cuando yo lleno los electrones, siempre tengo que llenar capa por capa. Primer capa que se llenó aquí, como hicimos antes, era la del, en ese caso lo estamos haciendo para el carbono, ¿verdad? Este, lo que hacemos aquí es llenar la primera capa para el carbono, la segunda y luego los orbitales P. Lo que hicimos antes, lo que se explicó antes. Ok. Y eso es lo que decíamos antes. Esto es lo que la representación análoga a lo que nosotros decimos del spin en un electrón. Un electrón va a girar en este sentido, digamos, hacia la izquierda y otro electrón va a girar hacia la derecha y eso es, acordemos, nos va a generar ese campo magnético. Y eso es de donde surge el número cuántico del spin del electrón para describir. Ok.
Luego, esta parte que sí me interesa. Si nosotros tomamos un- una tabla periódica, por ejemplo, la tabla periódica me va a dar lo siguiente. Me va a dar una distribución de los electrones. En aula haremos un ejemplo de eso pero más detallado. Y en esa distribución yo voy a decir lo siguiente. Si yo tomo en tabla periódica el nivel uno lo que tiene a lo más va a llenarse con dos electrones porque tiene solo un orbital s. El nivel 2 va a llenarse. En las columnas uno y 2 recuerda que ahí está el orbital s. Del litio y el berilio se va a llenar aquí con dos electrones. Y ya cuando llega a donde está el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ahí están los tres orbitales p. Entonces, esta distribución que me hace la configuración electrónica, fue también la que explicamos antes con el ejemplo, esta siempre va a responder a la cantidad de electrones que yo tengo por nivel. Ojo, que este ya lo vimos antes. El electrón de valencia. Ajá. El concepto de electrón de valencia es importante por lo siguiente. El electrón de valencia, por así decirlo, los electrones de valencia son esos electroncitos, lo podemos ver de varias formas, los electrones que van a interactuar en la reacción química haciendo los enlaces, los que se ganan o los que se pierden. Esos están en la capa más externa siempre del átomo, de su nube electrónica. Nunca van a ser los de adentro. Los electrones que, por así decirlo, más cerca del núcleo, no van a participar de las reacciones químicas. Los que van a participar de la reacción química son los electrones que están en la última capa del átomo. Esa es la capa de valencia. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los electrones que el átomo gana, pierde, comparte. ¿Ven? Y ese último electrón que queda ahí es también lo que nosotros vamos a llamar el denominado electrón diferenciante. ¿Este electrón diferenciante qué quiere decir? Mi electrón diferenciante, por así decirlo. Ese es el electrón que, si yo le aplico los criterios de mecánica cuántica, de forma muy interesante me va a decir el nivel donde está el elemento en la tabla periódica, el orbital donde está y la secuencia donde yo lo voy a encontrar. Si yo, por ejemplo, veámoslo así, me voy a ver el oxígeno que está acá. Ven aquí, número atómico 8, 8 electrones, ¿verdad? Entonces el oxígeno en la configuración ya resumida, usamos aquí el helio, pero ustedes ven que el último orbital me dice 2p4. Ok, ahí lo que yo tengo realmente cuando dice 2p4 es que ahí me está poniendo los tres orbitales en un solo conjunto, los orbitales p. Pero eso es porque me los está poniendo en un solo conjunto. Si yo contara ahí 2p4, si usted toma la tabla periódica y dice 2 nivel 2 como está en los orbitales p, quiere decir esto que está exactamente en este, que está exactamente en el grupo, en la línea donde está boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, helio. Al contar yo los cuatro electrones de ahí, empiezo la secuencia contando desde boro, carbono, nitrógeno, helio. Ahí es donde yo encuentro el electrón diferenciante. Me da la posición del elemento químico adentro de la tabla periódica. Y uno puede hacerlo con cualquier otro de estos de aquí y le da exactamente la posición en la tabla periódica. Ok, ¿qué debemos recordar nosotros siempre? Si yo tengo los elementos, las columnas uno y 2, ahí yo voy a tener en las columnas uno y 2, por ejemplo, en las columnas uno y 2 yo todo el tiempo voy a tener aquí los orbitales S.
Estas son las columnas, ¿verdad? Uno y 2, donde está, por ejemplo, elementos como el litio, el berilio, el sodio, el magnesio. Si me vengo para los elementos que están acá en el P, aquí yo voy a tener los elementos que son, por ejemplo, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Todos los que están aquí tienen su electrón diferenciante en un orbital P. Igual acá, yo voy a encontrarme, por ejemplo, en los orbitales D, que son este grupo, perdón, al cromo, al magnesio, al hierro, que esos siempre son importantes de estudiar porque esos son los, los elementos que presentan anomalías. Siempre se preguntan en el examen. Es muy interesante. Ok, vamos por acá. Digamos aquí. Ok. eh, los electrones, perdón, si sigo para acá, que esa parte ya quiero ver unos ejemplos. Nosotros tenemos que entender dos cositas importantes. El átomo por naturaleza ya hemos dicho que él es neutro, pero cuando el átomo, escúchese bien, el átomo tiene electrones que ha ganado o electrones que ha perdido, él se convierte en unión. Los no metales ganan electrones, entonces se vuelven negativos, son aniones. Los metales pierden sus electrones, entonces ellos se vuelven cationes positivos. Esto entonces, si nosotros vamos a ver ejemplos aquí, bueno, veamos ejemplos de todo esto. Si yo me voy, este es un ejemplo muy bonito. Nosotros podemos ver entonces configuraciones electrónicas para un átomo neutro o para un ion. Los dos casos los podemos analizar. Veamos los siguientes ejemplos que traemos acá. Tengo, por ejemplo, el magnesio. Si yo voy a la tabla periódica, el magnesio, ujú, él tiene 12 electrones. Esta sustancia, entonces usted me dice, profe, pero ¿cómo vamos a distribuir los electrones y todo eso, etcétera? Bueno, vamos a empezar. Primero, vayamos, si yo lo tomo, yo siempre lo hago nivel por nivel en la tabla periódica. Si yo tomo la tabla periódica, digo, nivel uno. El nivel uno lo que tiene es apenas un orbital S. Entonces, ¿qué pasa? Ese orbital S, que es donde está el hidrógeno y el helio, solo captura dos electrones. Aquí viene su diagrama de orbital. Aquí asociemos de que aquí es donde están las rayitas debajo, ¿verdad? Asociemos de que ahí están esas rayitas debajo en el diagrama de orbitales. Y aquí es donde yo, en la buena teoría, tengo que escribir así. Ahí no me salió ese número. No. Ahí en la buena teoría yo tengo que escribir las letras debajo. El punto es, si yo voy armando el diagrama de orbitales y voy armando la distribución electrónica de este elemento químico, en el nivel uno yo solo voy a tener un orbital 1s con dos electrones. Bajo al nivel 2 donde ya empieza litio y berilio. Ahí en ese caso yo tengo un nivel 2 con un orbital 2s, dos electrones. Voy a tener luego de seguido en el nivel 2 los electrones, perdón, los orbitales P, que empiezan donde está boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Yo le puedo poner aquí una vez el 6, ¿verdad? Pero entendamos una cosa, si yo dibujo el orbital, el diagrama de orbitales, yo tengo que hacerle las tres rayitas y dibujar las flechas de los espines, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. E igual hasta llegar al nivel 3s donde está el magnesio sumando 12. ¿Ven? Ahí es donde entonces yo puedo decir dónde está su electrón diferenciante, que es el 3s2. Si yo me voy a la tabla periódica, puedo hacer el ejercicio y tomar la tabla periódica, es decir, nivel 3, orbital S, que son las columnas uno y 2, y contar los dos electrones que quedan ahí, uno en el sodio, dos en el magnesio.
Y ahí es donde aparece la posición del elemento químico en la tabla periódica. Así yo puedo construir también la configuración electrónica y el diagrama de orbital. Eso yo lo podría hacer de ese modo. Ok. Entonces, la configuración electrónica yo la puedo escribir como está aquí. Ven, uno, nivel uno S2, nivel 2 S2, nivel 2 P6, nivel 3 S2. La configuración, esa es la configuración. Entendamos eso porque en el examen nos piden estas cosas. Configuración completa es todo, desde el primer orbital hasta el último. La configuración abreviada es decir, bueno, no voy a escribir todo, voy a poner la configuración entre corchetes cuadrados del gas noble, del primer gas noble que queda antes de mi elemento químico, antes del magnesio. El magnesio está en el nivel 3. El último gas noble que había antes del magnesio está en el nivel 2 y ese es el neón. Yo puedo revisarlo en la tabla periódica. Entonces, pongo esa configuración, pongo neón entre corchetes cuadrados y de ahí para atrás ya resumo. ¿Y qué tengo que escribir? Solamente lo que falta para llegar a mi elemento químico. Al igual que este ejemplo que tenemos acá, aquí tenemos más ejemplos. El del azufre, los invito a que los hagan en casa, propiamente ustedes, ya con calma. Tenemos el del azufre, el del yodo, que está más nutrido, ¿verdad? De electrones. Igual, la idea es preguntar si algo no se entiende. Y como les digo, eso en clase, en la próxima clase, haremos los ejercicios de esto ya en la sesión en vivo para que quede bien claro. Al final entonces tenemos el cuadro resumen de los ejercicios, de los ejemplos que pusimos. Como les digo, les invito a que los reciban, los resuelvan en casa con calma. Ok, cuando nosotros vamos a asignar números cuánticos del electrón diferenciante, nosotros tenemos que ver lo siguiente de la tabla periódica. El numerito que siempre, si ustedes ven acá donde dice periodo, periodo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este numerito que es esta secuencia es el número principal, o sea, el número n. Ese es el número n, dependiendo de dónde caiga el elemento químico. Si es el grupo uno y el grupo 2, recuerden que esas dos columnas son los orbitales S. Si son los elementos que están en las columnas donde está el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el, el neón, esos son los orbitales P. Donde están los este, elementos químicos estos de transición, que es de este color como azulito, vanadio, cromo, manganesio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, esos están en los orbitales D. Y los que son los elementos lantánidos y actínidos, que son los que están acá abajo, lantano, serio, eh, actinio, etcétera, esos están en los orbitales F. Acordémonos también las numeraciones. S es 0, P es 1, D es 3, F es 4. Ok. Entonces usted me dice, profe, ¿y cómo es que yo escojo esos números? Les hice un diagramita aquí más o menos para que nos quede un poquito más claro, para ver si lo podemos ver bien. Si yo tomo al magnesio y digo, bueno, su electrón diferenciante, yo ya sé que es el último electrón que queda en la configuración electrónica. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo hago aquí? Ese número 3 que queda ahí, en el último orbital, me está diciendo el nivel donde está. Si ustedes ven aquí donde dice correspondencia con la tabla periódica, el nivel 3 n igual 3 me dice el nivel donde está. Ven aquí el magnesio, que es el del ejemplo, nivel 3. Entonces, de ahí yo ya sé que es N3. Si yo sé que su orbital
su electrón diferenciante quedó en un orbital S, pues entonces yo me voy a esta otra tablita y digo, si está en S, su siguiente número cuántico es cero. ¿Ven qué interesante? Donde se va formando. Ahí es donde he ido formando el del el del magnesio, perdón. Ahí yo ya sé que tengo dos números cuánticos. Mira qué bonito. Si me voy al siguiente, recuerde esto, este, perdón, si yo ya sé que ese número es cero, ¿qué pasa? Este caballero de aquí tiene otros números cuánticos que van a estar determinados por los valores desde más menos L. Y el spin para él sería para arriba positivo, para abajo negativo. El último número cuántico de él sería el menos uno. Ok, ¿y cómo sabemos eso? Vamos a la siguiente tablita. Aquí yo les pongo un ejemplo más nutrido también, que es el de los orbitales. En el caso de los orbitales P, por eso yo siempre les digo, ellos son como si estuvieran colgados en un eje coordenado, el eje X, el eje Z, el eje Y. Entonces se le asigna, digamos, un número así, menos uno, cero y uno, ¿verdad? Ahí también vemos que se les dice que son orbitales degenerados porque han degenerado su capacidad de energía, su cantidad. Todos son la misma energía. Entonces ellos se llenan en ese orden. El menos uno le cae un electrón, luego al cero le cae un electrón y al más uno le cae otro electrón. Hasta que los tres tienen un electrón, volvemos a llenar desde el primero. Y eso lo vemos aquí en lo que es la regla de llenado de Hunt. Un electrón para el menos uno, un electrón para el cero y un electrón para el más uno. Hasta que volvemos a tener más electrones, vuelvo a llenar. ¿Ves? Es el mismo principio. Si yo me voy entonces a los elementos igual del grupo 13, el grupo 13 recordemos que es el que tiene el boro, el 14 que es el que tiene el carbono, el 15 que tiene el nitrógeno, el 16 que tiene el oxígeno, el 17 que tiene el flúor y el 18 que tiene el neón, que son los gases nobles. Todos esos caballeros sus electrones P se llenan de esta manera, se llenan igual, nada más que va cambiando el nivel de energía para abajo. Y entonces es donde yo tengo las condiciones estas. Pues hemos visto cómo se llena entonces el electrón, perdón, el primer número cuántico, que era el del nivel, el segundo número cuántico, que es la forma, la forma que tiene el orbital, si es S es cero, si es P es uno, y luego la orientación de los orbitales. Los orbitales S siempre tienen orientación cero, porque es como ponerse, es filosófico, es como ponerse a discutir si una esfera está para arriba o para abajo. No tiene sentido. Los orbitales P, a esos son diferentes por el motivo que ya vimos. Esos orbitales P, perdón que me devuelva aquí, ya dijimos que es menos uno, cero y uno, porque ellos se les asocia este orden, esa forma, ¿verdad? Este aquí realmente debería estar en el orbital Y, y hay un error de diagrama. Pero cuando el electrón cae, por ejemplo, en el orbital Px menos uno, que es cuando cae, por ejemplo, en el grupo del boro. Cuando cae en el 14, que es el del carbono, el orbital es cero, le toca el número cuántico cero. Cuando cae en el 15, que es el del nitrógeno, le toca el número cuántico de más uno. De ahí donde se asocia, porque caen en ese orden. Entonces de ahí se sale el valor del número cuántico tercero. El número cuántico magnético sale porque si apunta para arriba el electrón que cayó es positivo, si apunta para abajo es negativo. ¿Ves? Entonces vamos a ver estos ejemplos de electrón diferenciante.
Podemos ver los de ellos. El del magnesio, por ejemplo. Dijimos que el magnesio está en el nivel 3. Perfecto. Ya supimos, por ejemplo, aquí, dijimos que el magnesio es un elemento químico que está en el nivel 3. Ahí no hay nada que ir a discutir. Como está en el nivel 3, como vemos aquí en el dulce paso 1 de configuración electrónica, el número cuántico primero, el principal es 3. El número cuántico, que ese me dice el nivel, ¿dónde está en la tabla periódica? Capa número 3. Como está en el orbital S, ese me está diciendo la forma del orbital. Acuérdese, S es igual a cero. Entonces, el siguiente número cuántico es cero. El siguiente número cuántico que es el que me da la orientación espacial hacia dónde está viendo el orbital es desde menos L hasta más L. Como es cero, más menos cero es menos cero. Tercer número cuántico vale cero. Y si yo me voy a la tabla periódica y me fijo en el magnesio, su número cuántico principal es par. Como es par, ¿qué significa? Su spin es negativo. Entonces, eh, por eso, por eso es que yo tengo, ya, que me funcionó. Por eso es que yo tengo esa condición, que me da 3, 0, 0 y menos uno. Igual, quedan los ejemplos para realizar con los demás elementos químicos, que son exactamente iguales a este, el azufre y el yodo. Ok, hasta aquí sería, digamos, la teoría de la materia. Quedaríamos entonces para la siguiente sesión, que esa sesión ya sería de hacer los ejercicios nada más. Yo preparo una serie de ejercicios, los vamos a responder en el aula. Voy a parar de aquí de grabar.